El siguiente ejemplo hipotético tiene como propósito ir comparando cómo ha cambiado la forma en que la arqueología explica los materiales arqueológicos. En este ejercicio vamos a ir comparando las teorías vistas en clase, es decir, los contenidos vistos desde la unidad 4 hasta la unidad 6, que incluyen las teorías de evolucionismo unilineal, historia cultural y arqueología funcionalista. De manera que es importante que vayan prestando atención a la forma en que explicamos la evidencia arqueológica según cada una de estas teorías. Es importante señalar que vamos a utilizar el mismo contexto arqueológico y vamos a ver cómo este puede explicarse de distintas maneras según la aproximación teórica que utilicemos. Como les he mencionado, esto vamos a centrarlo en tres teorías, las tres teorías vistas hasta el momento en el curso. Sin embargo, es importante también que vayan reflexionando que a medida que se van familiarizando cada vez más con la teoría arqueológica, podrán ver que diferentes enfoques teóricos van a producir diferentes explicaciones, y esto prácticamente se debe a que cada teoría tiene sus prioridades o intereses de investigación diferenciados. Entonces, para entender este cambio en el método y la interpretación de la arqueología, empecemos por reflexionar cómo sería una explicación de la evidencia arqueológica desde el evolucionismo unilineal. Voy a sacar el lápiz. Ok, entonces recuerden que la arqueología... Me adelanté, voy. Entonces recuerden que la arqueología evolucionista unilineal tuvo como propósito identificar el progreso cultural a lo largo del tiempo, para así poder ir clasificando sociedades en diferentes estadios evolutivos culturales, es decir, en estadios de salvajismo, barbarie y civilización. Por lo tanto, la arqueología evolucionista unilineal estaría interesada en conocer cuál es el progreso de una cultura o cuál es su estadio evolutivo cultural. Siguiendo este ejemplo hipotético de una excavación arqueológica en el norte de Francia, aquí pues se registraron 3 eventos de ocupación y por lo tanto 3 conjuntos de materiales arqueológicos, 1, 2 y 3. Y también se registraron 3 eventos de ocupación a nivel de la estratigrafía, en donde vamos a ver que el estrato inferior es el estrato 1, con el conjunto de materiales 1, y el estrato intermedio es el conjunto de materiales 2, y el estrato más superficial corresponde al conjunto de materiales 3. Entonces noten que desde acá podemos ir incluyendo varias de las técnicas clásicas de la arqueología en sus inicios y técnicas que fueron utilizadas por el evolucionismo unilineal. Aquí podemos ir infiriendo la temporalidad a partir de la estratigrafía. Entonces recuerden que para inferir temporalidad a partir de estratigrafía, pues partimos del supuesto de que el estrato más profundo es el estrato más antiguo, es decir, el estrato 1 y el conjunto de materiales 1 sería el más antiguo, y el estrato más superficial, es decir, el estrato 3, y por lo tanto el conjunto de materiales 3 sería la evidencia más reciente. Por lo tanto, un arqueólogo con intereses evolucionistas unilineales pues agruparía la evidencia según estas categorías temporales por estratos. Además, una vez agrupada la evidencia de manera temporal, podemos ver que compararía entre los 3 diferentes estratos el tipo de materiales. Por ejemplo, en el estrato número 1 y por lo tanto en el conjunto número 1, vamos a ver que hay un predominio de herramientas en piedra, herramientas líticas, así como algunos conjuntos de cerámica. Mientras que en el estrato 2, es decir, el conjunto de materiales 2, vamos a ver herramientas en metal, en bronce, y también acompañado de otros artefactos en cerámica y algunos artefactos también en lítica. Y por último, en el estrato más reciente, por lo tanto el periodo más reciente,
que sería el conjunto de materiales 3, vemos que hay otros materiales también elaborados en metal, pero esta vez en hierro, y también vemos otro tipo de materiales, principalmente cerámica y estos otros artefactos como monedas o collares. La comparación de los distintos materiales en cada uno de los estratos y la materia prima con la que fueron elaborados le permitiría, a esto también sumado la propuesta, por ejemplo, del sistema de las 3 edades de Thomsen, le permitiría a la arqueología evolucionista unilineal pues inferir que en el estrato más antiguo, es decir, el conjunto de materiales 1, es un conjunto que refiere tal vez a un estadio de desarrollo más simple, es decir, un estadio evolutivo de salvajismo, mientras que en el estrato más reciente vemos materiales elaborados en hierro y por lo tanto correspondería a otro estadio evolutivo, posiblemente más de carácter barbárico, con rumbo hacia un estadio evolutivo de civilización. A partir de esta evidencia es importante recordar que la arqueología evolucionista unilineal interpreta los datos o los materiales arqueológicos a partir de evidencia artefactual y según las temporalidades que se puedan inferir de estos artefactos. Ahora veamos cómo interpretaría este mismo contexto la arqueología histórico-cultural. Vamos a ver que podemos partir de las mismas técnicas de datación relativa, es decir, que podemos utilizar la estratigrafía para inferir la temporalidad de los objetos, de manera que vamos a partir del supuesto de que el estrato más profundo es el estrato más antiguo y el estrato más superficial es el estrato más reciente. Por lo tanto, aquí tenemos un conjunto de materiales temprano, intermedio y tardío. Ok, si vamos viendo la evidencia, la arqueología histórico-cultural estaría interesada en identificar culturas antiguas a partir de los restos arqueológicos para así poder reconstruir la historia cultural de estos grupos sociales. De manera que va a clasificar la evidencia temporalmente para preguntarse cuál es la historia de la cultura arqueológica que está estudiando, cuándo habitaron este asentamiento y cuáles influencias tuvo este grupo social, cuáles influencias tuvo de otros grupos sociales fuera de este asentamiento. Entonces vamos viendo que los artefactos del estrato más antiguo, es decir, el conjunto 1, que es del periodo más temprano, el periodo temprano, aquí vemos que estos materiales presentan modos y tipos distintos a lo que serían los periodos intermedio y tardío. Por lo tanto, podemos hablar de dos culturas diferentes. Acá también empezaríamos a notar que existe una tradición metalúrgica y cerámica, principalmente en lo que sería el periodo intermedio y el periodo tardío. Aquí vemos que se mantiene una tradición metalúrgica en la fabricación a nivel del modo y el tipo de objeto de lo que serían estos asadones, mientras que también vemos que se mantiene una tradición cerámica, podríamos decir, de este tipo de vasija. En el caso de los artefactos del estrato intermedio también es interesante que noten que vemos un cambio respecto a el estrato temprano. Vemos un cambio de la cultura hacia una sociedad agrícola y esto lo podemos inferir principalmente por este artefacto utilizado para procesar granos. Por lo tanto, podemos ir infiriendo desde un caso hipotético histórico-cultural, podemos inferir que esta sociedad europea tuvo interacciones con grupos de Medio Oriente y esto le permitió pues adoptar tecnologías de carácter agrícola. Y esto lo podemos respaldar principalmente por la presencia de hachas que se utilizaban posiblemente para remover el bosque y los asadones para trabajar la tierra, para cultivar. Esta interacción entre Oriente Medio y la
cultura arqueológica de este asentamiento francés, pues llevó a este grupo social prehistórico a un cambio a lo largo del tiempo de un estadio más simple hacia un estadio más complejo. Es decir, esto lo vemos principalmente este cambio desde el periodo intermedio hasta el periodo tardío. Hipotéticamente hablando, inclusive también podríamos apreciar semejanzas estilísticas de los asadones, de otros asadones que también se han registrado en otras partes de Francia, por ejemplo en el sur de Francia. Vemos que estos asadones se parecen a este contexto arqueológico que estamos estudiando en el norte de Francia. Todo esto pues nos permitiría ir delimitando un horizonte estilístico de estos asadones. También, hipotéticamente hablando, este horizonte estilístico basado en este tipo de asadones, pues así como otro tipo de restos arqueológicos y todo esto sumado a otro tipo de variables a nivel lingüístico, ecológico, geográfico, inclusive más que todo, digamos, esas variables principalmente hablando, todo esto nos permitiría delimitar lo que podríamos denominar como una región cultural, a la cual hipotéticamente podemos llamar región arqueológica francesa. Es importante ir entendiendo que a partir de esta evidencia logramos interpretar un desarrollo cultural ocasionado por la difusión de tecnologías agrícolas, es decir, que el cambio cultural en este grupo social de este contexto francés tuvo un cambio a lo largo del tiempo debido a la interacción que tuvo con sociedades de Medio Oriente. Y noten que para realizar esta inferencia pues necesitamos principalmente el apoyo de evidencia artefactual y un registro que pudimos datar a nivel, digamos, estratigráfico, que luego hipotéticamente pues comparamos con otros sitios arqueológicos de Francia. Por ejemplo, este es un contexto hipotéticamente hablando del norte de Francia y pudimos compararlo también hipotéticamente hablando con un contexto arqueológico del sur de Francia para poder ir delimitando mejor los horizontes estilísticos y las regiones arqueológicas. También es importante que observen que las explicaciones incluimos en nuestro análisis una explicación de carácter difusionista, todo esto basándonos en el consenso de que Medio Oriente es la cuna de la agricultura o la cuna de las tecnologías agrícolas, y que por lo tanto las tecnologías similares a las desarrolladas en Medio Oriente son producto de migraciones o contactos entre este grupo social francés y los grupos sociales de Medio Oriente. Ok, ahora veamos cómo la arqueología funcionalista interpretaría este mismo contexto. Aquí, para lo cual es importante pues que mantengamos la secuencia estratigráfica nuevamente, en donde el estrato más antiguo es el estrato más profundo y el estrato más superficial es el estrato más reciente. En el caso de la arqueología funcionalista, pues va a tener como objetivo comprender el comportamiento humano antiguo. Y para esto entonces va a cuestionarse, va a utilizar evidencia tanto artefactual como no artefactual. Y va a estar interesada también en responder a preguntas para conocer cómo cambia la cultura y por qué cambia la cultura. De manera que primero vamos a registrar en nuestro contexto arqueológico o en nuestro área de estudio hipotética, vamos a registrar primero tanto datos artefactuales, es decir, materiales líticos, cerámicos o metálicos, y también vamos a estar interesados en recolectar evidencia no artefactual. Por ejemplo, datos ambientales, es decir, restos óseos de animales, semillas carbonizadas, inclusive la distribución de la evidencia de los asentamientos en el paisaje, de registrar información a nivel de patrones de asentamiento principalmente. Además vamos a ver que nosotros como desde la postura de la arqueología funcionalista no vamos a querer gastar nuestra energía reconstruyendo secuencias cronológicas a partir de artefactos, pues vamos a estar interesados en concentrar nuestros esfuerzos en entender la relación, la asociación de los diferentes
de las diferentes evidencias arqueológicas en este contexto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacer unos fechamientos radiocarbónicos para cada una de la evidencia de los 3 estratos. Los fechamientos radiocarbónicos los hicimos a partir de materiales orgánicos y estos fechamientos pues nos dieron 3 épocas distintas. En el caso del conjunto 1, pues hipotéticamente hablando, el fechamiento nos dio para 7000 a.C., aquí 7000. En el segundo conjunto de materiales arqueológicos, es decir, en el estrato 2, pues el fechamiento radiocarbónico nos dio una temporalidad de 2000 a.C. Vamos a poner aquí antes de Cristo y aquí también es antes de Cristo. Y finalmente el último fechamiento radiocarbónico en el conjunto de artefactos 3, es decir, en el estrato número 3, pues nos dio un fechamiento de 100 después de Cristo. Ok, además de eso, como ya tenemos resuelto el tema de la temporalidad de la evidencia, desde nuestra postura de arqueología funcionalista, pues analizaríamos la evidencia según el contexto de procedencia, es decir, desde qué estrato la estamos extrayendo, es decir, desde qué temporalidad la estamos extrayendo y a qué tipo de material le refiere a nivel espacial. También es importante que vayamos viendo que en las herramientas líticas, en el caso del conjunto número 1, pues posiblemente fueron utilizadas, este grupo de artefactos fueron utilizadas para la caza de animales, y esto lo podemos inferir a partir de estos restos óseos de animales. Inclusive podríamos inferir el hábitat de este animal. Vemos que, por ejemplo, esto fue un animal que habitó que era, digamos, autóctono del norte de Francia. Igualmente podríamos inferir un poquito sobre el carácter espacial de la evidencia. Aquí tenemos otro tipo de evidencia no artefactual, semillas de uva carbonizadas, y aquí vamos a inferir que estas semillas pues tuvieron un hábitat en el sur de Francia. De manera que estas dos evidencias pues nos dan un poquito de noción no solo sobre las prácticas de subsistencia, sino también sobre el hábitat, el hábitat, digamos, que tuvieron estas evidencias tanto de plantas como de animales. Igualmente podemos aplicar esta misma noción para el conjunto número 2, es decir, el estrato número 2. Aquí vemos que también hay evidencia de semillas carbonizadas y vemos que hay restos de carbón. En el caso de entonces contexto intermedio, pues veríamos que la arqueología funcionalista interpretaría estos datos como también estas herramientas como producto de como con una utilidad para fines agrícolas de por ejemplo, trabajar la tierra, cultivar o remover bosque para cultivar. Y aquí vemos también a partir de esto que estas prácticas pues posiblemente fueron realizadas con fines agrícolas. Tenemos aquí pues un artefacto utilizado para la molienda de granos. Aquí tenemos evidencia de los granos consumidos. Y también tenemos evidencia de restos de carbón que se extrajeron de un fogón. Digamos que hipotéticamente hablando estaba por acá. Y en este fogón pues se extrajo estas muestras de carbón que nos hacen inferir sobre prácticas de cocción de los alimentos, posiblemente de estos granos, porque están carbonizados. De manera que vemos que por lo menos para este periodo este conjunto de materiales datado para el 2000 a.C., vemos la incorporación también de técnicas de una tecnología agrícola o una subsistencia basada en la agricultura de granos. También, si desde una perspectiva de la arqueología funcionalista, nos interesaría ver a qué refiere este conjunto de materiales de estos artefactos cerámicos. Por ejemplo, podemos
hipotetizar que aquí estas vasijas pues presentaron algún tipo de motivos de deidades, que igualmente estas vasijas pues se encontraban en unos rasgos, en unas estructuras de vivienda rectangulares, que posiblemente fueron delimitadas por paredes. Mientras que si subimos a el estrato número 3, es decir, el conjunto de elementos de materiales datado para el 100 después de Cristo, aquí vemos que en este caso el conjunto se caracteriza por un predominio de armas. Aquí vemos hachas y lanzas. También vemos la utilización que esto nos refiere a la utilización de un equipo de protección ante eventos bélicos o guerra, y esto es reflejo de esto se puede reflejar principalmente por estos artefactos, los cascos, que fue para proteger sus cráneos. Adicionalmente registramos evidencia también de herramientas agrícolas que todavía se mantienen. Por ejemplo, aquí vemos el azadón todavía, de manera que podemos inferir que todavía se mantenían prácticas de cultivar la tierra, prácticas agrícolas. También inclusive estos granos podrían evidenciarnos estas prácticas del consumo de estas semillas carbonizadas, inclusive podrían inferirnos sobre el consumo de granos y por lo tanto vincularlas con esta evidencia a nivel de los asadones y poder inferir sobre prácticas agrícolas todavía para esta época. También en este conjunto, en esta temporalidad del 100 después de Cristo, también registramos viviendas rectangulares que también fueron pues rodeadas con algún tipo de estructura como paredes o muros de rocas. De manera que vemos que la arqueología, desde una perspectiva de la arqueología funcionalista, vamos a desarrollar más explicaciones sobre cada uno de los materiales y la vinculación que tiene esos materiales entre sí. Por ejemplo, pudimos inferir casa porque vimos en el caso del conjunto 1, vimos estas herramientas líticas y vimos evidencia de los animales que inferimos estas herramientas se utilizaron para cazar, mientras que en el caso del conjunto 2 inferimos sobre prácticas, por ejemplo, sobre prácticas agrícolas, principalmente por la herramienta del asadón, en conjunto con herramientas para procesar granos y evidencia de granos carbonizados que nos hablaban sobre prácticas de agricultura. Y por lo tanto, entonces vamos a ver que la arqueología funcionalista se centra en entender los objetos en asociación, la evidencia artefactual y no artefactual, la entiende en asociación con el resto de la evidencia, es decir, cómo está vinculada un dato respecto a otro. Y también vamos a ver que desarrollan pues explicaciones más amplias respecto a enfoques teóricos previos. Por ejemplo, desde la arqueología funcionalista podríamos ir infiriendo que, vamos a borrar aquí un poquito, desde la arqueología funcionalista pues podríamos ir infiriendo que desde el 700 a.C., es decir, en este periodo, en el estrato 1, entonces vemos que estos grupos sociales pues se basaban en una subsistencia de caza y recolección, posiblemente estacional, y esto lo podemos inferir por las herramientas para cazar, es decir, estos artefactos líticos. También vemos que estos cuchillos posiblemente se utilizaron para destazar animales. Aquí tenemos el posible animal destazado. También vemos evidencia de servillas carbonizadas que posiblemente nos hablan sobre las estrategias de recolección y el consumo de estos alimentos. También podemos inferir esa movilidad de los grupos, es decir, esta movilidad estacional, porque en este caso pues estas semillas provienen del sur de Francia y este animalillo pues proviene del norte de Francia. Entonces vemos que los grupos se movilizaban de una región a otra. Y en el caso pues de el conjunto de materiales en el estrato número 2, es decir, el estrato datado para el 2000 a.C., aquí vemos que las sociedades cambiaron su modo de vida a una subsistencia basada en la agricultura, en donde pues posiblemente requerían de remover grandes parches de bosque, esto principalmente a partir de las
hachas, con herramientas como hachas, y también pues cultivaron la tierra, y esto lo podemos inferir principalmente a partir de esta herramienta de asadón. Y por lo tanto vemos que desarrollaron prácticas agrícolas de cultivos de granos. Aquí tenemos evidencia de ese cultivo de granos, y vemos que posiblemente esos granos fueron ingeridos, porque estamos viendo pues artefactos que se utilizan para la molienda de granos. Finalmente, en el caso de el conjunto de materiales 3, en el estrato 3, que fue datado para el 100 después de Cristo, aquí 100, vamos a ver que las sociedades mantienen una subsistencia basada en la agricultura. Esto lo inferimos principalmente por la presencia de granos. Sin embargo, vemos que posiblemente los conflictos entre los grupos sociales van a aumentar, de manera que vemos la incorporación de prácticas militares, esto principalmente a partir de este conjunto de materiales que nos refiere a la protección de por ejemplo, los cascos que se utilizaron para proteger los cráneos, y este tipo de hachas que se utilizaron para defensa. Por lo tanto, también vamos viendo que el asentamiento posiblemente se convierte en un fuerte militar para proteger los límites del asentamiento, y reflejo de esto son las murallas que se están registrando en esta época, las cuales posiblemente todas estas estrategias se dieron para resguardar las riquezas del asentamiento. Aquí podemos ver, por ejemplo, los collares y las monedas que posiblemente representaban materiales asociados con riquezas para esta época. De modo que vemos que hay un cambio en los grupos sociales desde el periodo del 700 a.C. hasta el 100 después de Cristo, y vemos que esos cambios indican también cambios no solo en la organización de los grupos, sino también en la subsistencia de los grupos. Aquí vemos, nada más para enfatizar y concluir, noten que en el caso de la arqueología funcionalista pues desarrolla explicaciones mucho más extensas respecto a los enfoques previos, y pues que también vamos a ver, enfatizar nuevamente en que dependiendo del enfoque teórico, el mismo contexto, la interpretación del mismo contexto puede cambiar.